Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Me acordé. Pensé que sí. Un podcast de español en español para aprender español, donde tres nativos estarán hablando en español comprensible sobre un tema relevante para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Hoy vamos a hablar de palabras que no son traducibles, traducir o no, la importancia de esto. Así que, ¡vamos! Bien, como siempre, hoy tengo a mi mano derecha al madrugador, al popular Osmel Osu Helves. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cuántas palabras usas? Bueno, a nosotros nos pasa del inglés, ¿no? Es bastante común, sobre todo cuando hablamos en marketing, y es muchas palabras que no son traducibles en español, ¿no? Sí, simplemente es una convención casi universal usar términos que son del inglés. Igual se están usando muchos términos del español también en inglés. Engagement. Pero bueno, hablando de engagement, vamos a darle la bienvenida a la madre de Worlds Across, quien retorna en estos días, la popular Vicky. Yo me autoaplaudo. Vicky, muy Bueno, buena. porque Juan, nada de bienvenida, no me quería. La popular nada. empalagosa Vicky Sánchez, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo está tu baby? Bien, hoy tengo niñera. Bien, esperemos que... Esperemos que la niñera todo esté bien. lo logre. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Cómo te trata esta vida de madre empezando? Excelente, no, de verdad que muy bien. Yo no sé de qué se quejaba Osmel. ¿Está fácil? Cada vez que venía el podcast, ay, eso sí es horrible. Es verdad. Benjamín. Y venía Y con esas no. ojeras. Sí, sí. Pero no, gracias a Dios se porta súper bien. Muy bien, me gusta, me gusta. Hoy vamos a hablar sobre traducir o no, cuándo vale la pena comenzar eso, ¿no? El tema de las traducciones, porque a veces nos pasa que muchos estudiantes, nos pasó con nosotros hace poco con Chris, como que empezamos a hablar y de repente nos sueltan palabras en español que suenan extrañas, ¿no? Porque nosotros las usaríamos en inglés. Pero empecemos con la primera pregunta, ¿no? ¿Vale la pena traducir cada palabra cuando estás aprendiendo la lengua? O sea, ¿cómo lo ven? A ver, Os. Creo que no, definitivamente no. Creo que sobre todo hablando para nuestra audiencia, que son estudiantes o aprendices ya intermedio, avanzado, creo que no es eficiente que traduzcas la mayoría o todas las palabras que vas a decir, ¿no? O que estás escuchando. Vas a perder mucho tiempo y bueno, se entiende que a veces cuando eres principiante necesitas este recurso, ¿no? De traducir, siempre va a estar. O sea, es lógico. Claro. Pero ya después definitivamente no vale la pena. Sí, era lo que yo iba a decir. Creo que al principio es un poco inevitable. Cuando estás agarrando una nueva lengua, un poco inevitable, pero tienes que hacer ese esfuerzo por tratar de dejarlo lo más rápido posible. O sea, tratar de... Primero, cuando estás escuchando, tampoco tratar de traducir todo, sino por contexto. Tratar de agarrar la esencia de lo que te están diciendo y ya lanzarte con eso y no esperar a... si hay una sola palabra que no te suena, como que enfocarte en eso porque te va a hacer perderte lo siguiente que esté diciendo la persona. Porque te quedas ahí como, pero si esto era muy importante. No, si entendiste por arriba, ya sigue con eso. Totalmente. Y cuando vas a hablar, sí, yo sé que al principio no quieres como en la mitad de la oración no saber cómo decir una palabra, entonces porque me pasó a mí con el inglés, como que yo quería decir todo, entonces empezaba a traducir para ver si lo podía decir todo y cuando ya lo quería decir, adiós. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, ya no sirve. Y entonces sí, es importante, go for it y vas intentándolo como sobre la marcha. Si no encuentras una palabra, decir otra, pero sí, traducir todo. A mucha gente al final le da un poco de seguridad, ¿no? Saber que, ¿cómo digo esto? ¿Y cómo digo esto? Pero coincido totalmente. Creo que al momento de hacer o trabajar con tu output, es muy difícil tener cada palabra del inglés traducida en español. Y no solo muy difícil, sino puede sonar incluso poco natural, ¿no? Por eso yo creo que se trata más de ideas, no de palabras por palabra. Porque incluso puedes expresar lo mismo por otras rutas, ¿no? Exactamente. Se trata es de la intención del hablante, lo que quiere transmitir y no de exactamente los términos que usó. Porque incluso
hay expresiones o frases frases idiomáticas que dentro de Latinoamérica tal vez nosotros los venezolanos decimos y ya como migrantes sabemos que de repente cuando lo dices acá no surte el mismo efecto, entonces cambiamos la manera de decirla, la frase, para que nos entiendan argentinos. Y eso lo que denota es que no necesitas decir todo literal, sino que necesitas adaptarte y no importa el significado de una palabra, sino lo que quieres comunicar. Entonces no vale la pena que estés obsesionado con repetir exactamente o literalmente, ¿no? Claro, porque imagínate, llega un gringo y dice, está lloviendo gatos y perros. Raro. ¿Te quedas Muy buen loco? punto. O nosotros llegamos acá a decir, está cayendo un palo de agua. Es lo mismo, No entiendo quedamos eso. igual No de... entienden, sí, wow. no entienden. Ajá. Aquí dicen, ¿cómo fue? Se largó, ¿no? Se largó a llover. A llover. Llover. Se largó ya. Ja, 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 ja. Perdón. Vayan al episodio de El Eternauta. El Eternauta y lo van a entender. Corten. No, mentira. Pero ahora sí hay un punto interesante, que hay palabras que, y como bien lo puso Vicky, incluso expresiones que no son traducibles y a nosotros nos pasó aprendiendo inglés, ¿no? O sea, al final hay palabras que simplemente tenemos que usar y por lo menos eso, lo de engagement, yo no sé cómo ponerlo en español, ¿no? Así que hoy tenemos una lista de palabras, expresiones que no son traducibles al inglés y que, primero, ¿cómo empiezas a adquirir ese de tipo, un aprendiz de español? ¿Cómo se empieza a dar cuenta? Ah, no, aquí tengo que usar madrugar y bueno, no lo puedo poner en inglés, pero lo voy a usar. ¿Cómo lo empiezas a descubrir? Creo que aquí es fundamental entender que para tú tener esta habilidad de no traducir tanto, tienes que consumir mucho contenido. Claro. Porque no, o sea, en mi opinión, es difícil que tú aprendas a no meter la pata usando términos y frases si la frase que aprendiste la aprendiste en un deck de Anki Cards o en Duolingo. Porque ahí justamente es cuando pasa, aprendí dónde está la biblioteca en Duolingo y lo digo sin contexto. En cambio, si tú lo aprendiste, Vicky siempre dice esta frase en los episodios. Totalmente. O lees algo y de manera constante ves que, usan este término en este determinado contexto, ahí tú vas a poder aplicar eso y no vas a tener la necesidad de traducir, sino que va a salir natural. Incluso a veces muchas de estas palabras tienen un tono, ¿no? Además, el contexto tienen un tono, una forma de decirlo, que incluso a mí me ha pasado aquí en Argentina, ¿no? Recuerdo un momento cuando iba al gimnasio y fui a comprar unas medialunas y traté de hablar argentino y no, sonó muy extraño. Muy triste. Sí, fue un poco triste. Pero bueno, hoy tenemos algunos ejemplos para ustedes, ¿no? Para que comiencen a descubrir este tipo de palabras que no las van a poder traducir en inglés. Muchas tienen como un fuerte... son parte de la cultura latinoamericana, ¿no? Y por eso quizás no tienen una traducción literal, ¿sí? Empecemos con el primero. Empiezo yo. ¿Qué palabra tenemos? Ok, tenemos sobremesa. Esa me encanta. ¿Qué significa? Bueno, terminamos de comer, no sé, un domingo familiar, se termina de comer. Incluso acá en Argentina no les gusta levantar los platos porque estamos en la sobremesa. Si yo levanto los platos, yo estoy matando la fiesta. Es un poco grosero incluso, sí, un poco es grosero. descortés. A mí Ignacio me ha echado unas miradas de odio y yo, pero todo el mundo se puede quedar, o sea, estamos bien, estamos aquí. No, los platos en la mesa. Y es para seguir conversando después de que ya comiste un rato largo. O sea, la sobremesa puede ir de 30 minutos a 4 horas. Wow. Y es muy loco por eso, ¿no? El factor cultural de que puedes verse poco amistoso si tú te quieres retirar rápido. Sí. Como que estás apurado mirando el reloj. De la sobremesa. Es más, es como un momento en el que, bueno, cuando se acaba la sobremesa, no me va a parar, nadie se va a parar, nadie sabe cuándo termina. Quizás cuando la conversación muere, pero... De alguna manera es una transacción, porque cuando un argentino o un latinoamericano te invita a su casa a comer, y que, te doy alimento, pero te quedas. Y que estás secuestrado para tener una charla amistosa durante 2 horas. Claro. Sí, la sobremesa termina con un...
bueno, Y bueno, bueno, y ya y te echa un poquito para atrás, ahí termina la sobremesa. Pero tienes que darle su tiempo. Sí, Pero a sí. mí me encanta, de verdad me parece un muy buen... y creo que lo compartimos, o sea, estoy seguro que lo compartimos en toda Latinoamérica porque recuerdo la familia de mi amigo en México, las sobremesas son largas. Son largas y los abuelos se sientan y hablan y hablan y hablan y no puedes escapar. En Venezuela igual, ¿no? O sea, De hecho, hay rondas para la sobremesa. Tal vez al principio empieza con un café uy, sí. y después, una hora después, te traen algo de la que Una está en la galletita. cocina o en la heladera, un postre o algo. Con Sí. tequila puede ser. Ha No, pasado. No he llegado a ese tipo de sobremesas, pero suena bien. Vamos con la segunda. ¿Cuál es la siguiente palabra, Os? Estrenar. Esta palabra me encanta, creo que es muy Sí. difícil de traducir en inglés. Gran No estoy verbo. seguro si en otros idiomas, pero es básicamente usar o mostrar algo por primera vez. Puede ser una prenda, puede ser un objeto, un coche, un auto que compraste. Pero también se usa con películas, ¿no? Sí. O contenido. Vamos a estrenar un nuevo podcast de Worlds Across. Por supuesto, vale la pena hablar de nuestro podcast de Al Chile para todos aquellos aprendices intermedios que les gustan el Comprehensible Input y el acento mexicano. Pueden escuchar ese nuevo podcast. Entonces, sí, estrenar es básicamente usar por primera vez o sacar a la luz algo nuevo. Por ejemplo, yo hoy estoy estrenando esta camisa. ¿viste? Eso. El factor de camisa nueva, uno se Ajá. siente bien. Sí. Sí, y yo no sabía, pero en muchas culturas, no sé, en Venezuela esto es muy común, no sé aquí en Argentina, pero estrenar ropa para el 24, para Navidad, para Nochebuena y para 31 de diciembre. Aquí Franco no. lo está negando. No, acá es chore y camisita y... ¿Verdad? Es que es el verano. también. De hecho, se vuelve también un sustantivo, porque estrenar como verbo es ponerte algo nuevo de ropa, por ejemplo, pero también en Venezuela al menos se le denominan los estrenos. Voy a comprar los estrenos para estrenar. Los estrenos es ese grupito de piezas de ropa que te compras para 24 de diciembre a la noche y 31 de diciembre. Muy buen recuerdo. Sí, daba placer estrenar los estrenos. Bien, la tercera que tenemos por aquí es madrugar. Clásico, el que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Básicamente es levantarse temprano, muy temprano, en la madrugada, en ese momento entre ¿qué? 5 de la mañana y 6:30. 6. Hay gente que puede madrugar antes de las 5, Juan, por más Es loco verdad. que te parezca. Es verdad. Hay gente Pero- que se puede parar a las 4 y Sí, empieza el Eso ya es día. casi noche. Bueno, esos son los verdaderos madrugadores. Madrugadores. Juan piensa que por pararse a las 6:30 madruga. Yo me paro ¡No! a las 5, Uy. madrugador. Qué vida. Yo a veces siento a las 8 me parece madrugar. Entonces sí, depende qué tan tus hábitos, qué tan temprano te pares, pero usualmente, digamos, podemos creer que está entre 4, 5, 6 de la mañana, usualmente 7 ya, y no eres tan madrugador, si son las 7. Puede ser un adjetivo, madrugador, puede ser un verbo, madrugar, un sustantivo, la madrugada, ¿no? Ujú. Es bastante común, la verdad es muy, muy común en Latinoamérica. ¿Cómo es el dicho? O sea, la traducción de al que madruga Dios lo ayuda Ni en idea. inglés es como early bird, algo de un early bird. Existe un Sí, sí, equivalente. hay un equivalente que es con un early bird, pero Ok. no lo tengo completo, lo siento. Iba a ser Bueno, un buen yo- fact si alguien uno de ellos me ayudaba, Iba a pero decir, no. Qué buen fun fact, Qué pero buen- no, bueno. Ok. Vamos con la siguiente, Vix. Merendar. Ajá. Merendar es como ese snack de media tarde, buenísimo. También puedes echar una meriendita en la mañana. ¿Quién no? A mí me encanta. Pero a ver, Tú- me cuestiono. Yo meriendo. Pero la merienda no es como un snack, no es fácilmente traducible, digo. Pero es ¿Por que... qué no? No sé. Snack puede ser en cualquier hora, ¿será? Pero el Porque es snack que el snack es no como es solamente más comida, o sea, o es también el acto de... El snack es solo comida. Claro, ¿verdad? entonces la merienda es como el momento. Exacto. El momento Ah. donde yo corto el trabajo, lo que sea, Ok. para sentarme a comer alguito. Bueno, ok, bien. Y Banco, además banco. es un verbo. Sí. Aquí en la oficina merendamos, hay galletas saludables que Osmel le tiene Y no la tan guerra. saludables, porque el otro día que vine, unas galletas muy poco saludables Es verdad. salieron. Depende del día. Pero muy bien.
Vamos con la siguiente, Os. ¿Qué tenemos por allí? Tenemos vergüenza ajena. Y bueno, básicamente sentir vergüenza o pena por las acciones o comportamientos de otra persona. La verdad, también se dice vergüenza ajena, o también O se dice pena. pena ajena. Y hay un término que es muy popular últimamente en internet, que es cringe, ¿no? En inglés. Sí. No es exacta, o sea, son muy similares, pero creo que vergüenza o pena ajena a veces tiene una connotación como un poquito de lástima y como que lamentas un poco la situación. ¿Tienes un ejemplo por ahí? Por ejemplo, cringe es como que más desagrado, Sí. Sí, ves, como que te molesta te ver molesta eso. un poco. Y pena ajena es como que, bueno, sucedió algo inesperado y te da un poco de vergüenza y te sientes mal por esa persona un poco. Hay Sí. un componente de empatía Muy bien. ahí. En cambio, cringe es como que... Sí. Banco, totalmente. Sí, totalmente. Pero en algunos contextos puede ser muy, muy similar pena ajena, porque puedes, dependiendo tu tono, Ajá. tú puedes decir que te da pena ajena algo que verdaderamente no te genera empatía. Ok. Es como cuando tu amigo le toca bailar con esa muchacha y tu amigo no sabe bailar y baila muy mal y está ahí, tú no lo quieres ver, pero lo ves. Eso es un Sí, poco. un poco, por ejemplo, como cuando Juan nos contó la historia hablando argentino, comprando las medialunas. Nos dio pena ajena, no nos dio cringe. Nos dio pena ajena, sentimos empatía por él. Yo también sentí pena. Pero por cierto, si a ti te da un poco de vergüenza hablar español, porque no has practicado lo suficiente, no has tenido esas conversaciones, quizás no dominas algunos aspectos gramaticales, es el momento de entrar a Words Across. Ya, el link está en la descripción. 7 días gratis, totalmente gratis. Qué mantequilla. Ey, más fácil imposible. Entonces, Imagínate traducir eso literal. Y que, what's a butter? ¿Qué está hablando Mel? si usted es madrugador, le va a encantar porque tenemos clases desde bien temprano en la mañana hasta bien tarde en la noche. Así que vaya ya mismo. Muy bien, seguimos adelante para la gente que le gusta tomar clases en la noche, porque a veces le cuesta dormir. Tenemos la palabra desvelado o desvelarse, ¿no? Que es quedarse en vela por mucho tiempo en la noche, es decir, quedarse despierto, probablemente sin intención. A veces sin intención, a veces me desvelo porque estoy Viendo en una reels. fiesta o viendo TikTok. Me imagino. Esos son los desvelos de Juan. No, ya estoy viejo, ya no. Mi desvelo ahora es... A las 8 de 11. la noche entra en sueño en modo nocturno. Exactamente. Curioso, en vela Sí. y una vela, ¿no? O sea, Pero es muy curioso, de verdad es un término muy curioso porque estás en vela y... Pero quizás tiene sentido, porque puede ser que tienes la vela Como un encendida. candle. Exacto. Sí, Claro, muy tienes una vela buena. encendida porque no te has dormido. sí, muy probablemente etimología va por ahí. sí, va por ahí. Yo intuyo que lo primero que existió es el objeto, la cosa, que es la vela, que es una Sí, un candle, candle, sí. ¿sí? Y en vela es como que, bueno, en ese momento no había electricidad, obviamente, cuando se inventaron ese verbo, y es como que quedarse, sí, despierto durante toda la noche, no voluntariamente. Totalmente, totalmente. Vamos con la siguiente, Vix. Empalagar, empalagado, empalagoso. Cuando, no sé, comes mucho dulce, te empalagas. Ajá. Como las medialunas de desayuno, si les pones dulce de leche, te empalagan. No estoy de acuerdo, pero ok. Ay, empalaga, claro que sí. Sí. Bueno, depende de cuántas te comas. Ajá. Una persona empalagosa es como alguien que es excesivamente cariñoso, así Sí. como, ay, que te toca el pelo, uy, empalagoso. Abrazos, besos. Sí, no es quítate. algo positivo, en mi opinión. Sí. No, porque ya cuando es empalagoso es porque ya te está generando a ti como que un poquito de Incomodidad. incomodidad. sí. También puede ser empalagoso con palabras. Exacto. Ay, que- mi amor, te co- quiero mucho, como, mucho, mucho. como, Eres como, medio empalagoso. siempre todos conocemos personas empalagosas que, Ajá. mi amor, mi vida, te amo, te quiero. Mi gordis, sí. Los venezolanos son empalagositos, ¿no? En general, sí. Sí. En general somos bastante empalagosos, es verdad, es verdad. Pero buena palabra, ojo, muy buena palabra. Vamos con la siguiente, Os. Bien, la siguiente no es frijolero.
deporte. Es friolero o friolento. Muy bien. Bien, friolento. La verdad, friolero yo no lo he escuchado mucho, pero sí friolento. Sí, lo sí, decimos como clásico. cuando una persona siente frío con facilidad, como que tiende a sentir frío más que otras personas, ¿no? Sí. De repente todo el mundo está tranquilo y alguien, no sé, Está en se suéter. pone una chaqueta o algo para abrigarse. Yo soy bastante friolento. Yo también. Sí, nosotros A mí me somos encanta más de estar- calor. A mí me encanta estar con suéter, en cualquier clima. Sí. Es verdad. Verga, en Venezuela también. En la... Yo en Venezuela siempre estaba, Sí, es siempre verdad. estaba con suéter. Confirmo. Aparte estudiaba en una universidad que hacía mucho, mucho frío. Pero sí, nosotros somos más Caribe. A nosotros nos gusta más el verano. Ya se viene el verano. Prepárense. Y Osmel Osmel- con una cara de Mátenme. tristeza. Muy bien. Vamos con la siguiente que es anteayer o anteayer. Es literalmente el día que vino antes de ayer, el día de atrás, ¿no? Bueno, antier o anteayer, no sé, ahí, ok. Es literalmente el día que viene antes de ayer, es bastante obvio, pero a mí me frustra que en inglés no hay una palabra para antier. Es Entonces verdad. tienes que decir the day before yesterday. Súper Qué largo, Es muy largo. climático. Aparte, nosotros hay uno que no es tan popular, pero hay un trasantier. Es verdad. Ajá. Tras antier. Hay un Sí, sí. trasantier. Ok. Pero no, creo no que es anteayer. yo he escuchado el trasantier. Puede ser, sí. Pero ni siquiera creo que hay uno, creo que es ese que no estamos necesariamente hablando del día antes de anteayer, sino como que es algo que pasó hace mucho tiempo. Pero Ah. entonces para no decir como que no, es que fue hace mucho tiempo, fue en 1900. No, eso es de trasantier. Hace 1000 años. Como, ok. Hace 1000 años. Yo creo que es una palabra muy útil y que al inglés le falta una. Creo que deberíamos proponer una palabra para como pre-yesterday. Vamos a hacer una Sí, solicitud yesterday. formal de eso. También está antenoche. No sé si lo han Antenoche, escuchado, pero sí. sí, antenoche. Antenoche me cuesta ubicarla. No sé si es anoche o la noche anterior. Pues obvio. No, Ok, Juan, ojo, pero o sea, ojo, se ojo. explica solo. Sí. No. ojo. Anoche es anoche Ajá. y Pero anteanoche no. es bueno, la noche antes de sigamos la adelante. noche. Si, Estuvo si fácil. quieres, si quieres, puedes decir anteanoche para que no se te olvide. Anteanoche. O sea, antes de anoche. Muy bien. Vamos con la última, Vix. ¿Qué tienes ahí? Tenemos al tocayo, populares tocayos. A ver, yo no tengo tocayas en World Sacros, ¿verdad? María. María, María o sea, hay varias. ya, si no, yo soy tocaya De todo el World 90% de Venezuela y de Latinoamérica, porque es la gente que tiene tu mismo nombre. Sí. María, todo el mundo se llama María, pero Vicky, no hay tantas. Victoria. Victoria. No hay que ser Sí, Victoria. pero Juan sí tiene muchos tocayos. Sí, tengo como 4 tocayos. Juan, el editor del podcast, por cierto, es tocayo. Saludos al pana Juan. Pero, hey, ¿tú qué tantos tocayos tienes tú vos? La verdad, no muchos. No muchos. Yo creo que no hay. Sí, O sea, ¿nunca has directamente. conocido a alguien que se llame Osmel? Bueno, Osmel Sí. Sousa. Sí, he Ah, conocido un Osmel par. Sousa. La verdad, sí he conocido, Mira, sí sí he hay. conocido un Se par. pasaron un poco. Y Osu. No, único, Ese sí no. definitivamente. Ese sí no. Y ¿Saben que una vez yo intenté, o sea, explicarle lo que era tocayo a un estudiante y le dije namesake y es como que, ¿qué? Yo y nunca después lo había como- escuchado esa Yo traducción. tampoco. Porque sí, no es, y eso que hay mucha gente, muchos tocayos Sí. en inglés, o sea, no sé, John, Sí, que te sí. puede- Curioso. Sí, porque aparte creo que lo lindo de la palabra tocayo es que tú le dices a esa persona tocayo cuando Bien, lo ves. tocayo. ¿Qué pasó, tocayo? Ah, mi tocayo, Es verdad, es ay, verdad. tocayo. Y no vas a decir, oh, my namesake, yeah, that's my namesake. Como suena rarísimo. Entonces, sí, en cambio, tocayo Sí. es lindo. Aparte tiene como un push cultural allí, es verdad, es con emoción. Sí, Como- todo el mundo se emociona con el tocayo. Juan, Sí. Es que Juan tiene muchos, no se pueden. Tocayo, tocayo. Como Pero- el meme de Spider-Man. Sí. Pero bueno, señores, ¿cuál de estas palabras fue su favorita? ¿Cuál van a comenzar a usar en su día a día, en sus clases con Words Across? O si Quizás tienen otra, si saben Ahí. otra que les haya salido en clase y no le consiguen traducción. probablemente pónganla en los comentarios. No olviden, rápidamente, nosotros vamos a estar contestando allí. Señores, señoras, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Words Across Spanish Podcast. Chao, Adiós. chao. Chao.